La actitud permanente era: no molestemos al régimen, porque si el régimen se enfada, pues entonces se va al traste toda esta dinámica que estamos buscando de excarcelaciones, pero que en el fondo, y no sé si es una, digamos, una traba o algo ideológico que todavía queda permanente en este gobierno, de seguir mirando con distintos ojos a las dictaduras de izquierda, cuando con las dictaduras de derecha no se andan con tantos ambajes. Y las dictaduras no son ni de izquierda ni de derecha, son solo dictaduras. O sea, que tú crees que esta posición que está a punto de adoptar Europa como consecuencia de la presión española es objetivamente mala, inadecuada. Aquí, por un lado, la lectura, porque la lectura sobre todo en los medios es un poco ambigua. Por un lado sí se mantiene la posición común, veamos qué es la posición común. La posición común dice: se va a dialogar con el régimen, pero se va a dialogar y se va a darle presencia a la disidencia, a la oposición democrática y pacífica en Cuba. Y como gesto casi mínimo, se le va a invitar a los actos oficiales que va a haber, a los actos de las fiestas nacionales de los países, algo tan mínimo como eso, y que el régimen no está dispuesto a tolerar. Entonces, sobre eso se ha construido toda la política exterior española hacia Cuba, y yo diría casi como una premisa de, no sé si con esa claridad, pero casi como de defensa permanente de los intereses del régimen cubano en Europa. Y lo digo con esa claridad. Gracias, Carlos. A ver, aquí en la mesa, opiniones a propósito de la política española. Ya que no ha podido en el Ayuntamiento de Madrid, y su lema era Trini puede, Trini puede y debe ser consecuente con lo que yo sé de buena tinta que pensaba hace 10 años, que se le caía la cara de vergüenza con ciertas políticas del Partido Socialista hacia Cuba. Trini puede y debe apoyar a la disidencia, es decir, hacer lo que el Partido Socialista pidió y obtuvo de los compañeros socialdemócratas, es decir, financiación de alemanes, organización de congresos en Francia, boicoteo activo de una dictadura criminal a más no poder como la cubana, es decir, plantarle cara en los foros, hacerle sentirse mal al establishment cubano, que les dé vergüenza salir de la isla. Eso puede hacerlo Trini, y lo sabe. Es que, de verdad, hay una cosa que me duele profundamente. Hay un sector en el PSOE al que no le tienes que explicar absolutamente nada de lo que pasa en Cuba. Lo saben perfectamente. No a Eric Campos, que tampoco, bueno, en fin, a Leire Pagín y demás, que les gusta hacerse la foto del turismo revolucionario. Pero hay otro sector, y Trini estaba, no sé si sigue, que lo tiene muy claro. Lo tienen tan claro como los socialdemócratas suecos. Yo he estado en la isla alguna vez, he hablado con disidentes de izquierdas, socialdemócratas, y te dicen: de España yo no espero nada, espero de Suecia, espero de la socialdemocracia de la antigua Europa comunista, de checos, polacos. Se te cae el alma al suelo cuando pides eso. Yo pido a Trini que pueda. Más opiniones. Vamos a ver, mira, yo sencillamente no me puedo creer que Trinidad Jiménez haya empezado a hacer este tipo de política pensando que va a perjudicar al pueblo cubano. O sea, no quiero pensarlo de un político español para empezar. No sé si se está equivocando o no, pero lo que está claro es que en una situación tan grave como la que vive Cuba, porque es que muchas veces parece que nos olvidamos, y desde luego con el lenguaje que ha transmitido Trinidad Jiménez, sí da lugar a que alguno se olvide de que verdaderamente es un régimen absolutamente totalitario en el que sigue habiendo tortura y que hay que estar permanentemente vigilándolo. Yo desde luego sí que creo que la Unión Europea tiene que tomar más cartas en el asunto, se tiene que acercar de tal manera que ejerza la presión de verdad que le obligue no a pedir clemencia, como estabas diciendo tú, sino a decir: no, es que esto es una imposición para que tú puedas seguir adelante. Entonces, yo lo que no puedo pensar de ninguna manera es que Trinidad Jiménez sepa la situación que hay y diga: no, yo quiero tomar estas medidas, pero verdaderamente sé que esto va a ir en contra del pueblo cubano. Entonces, mi voto de confianza para Trinidad Jiménez en su primer acto público, a ver si con un poco de suerte hay un acercamiento y va Catherine Ashton a hacer pues eso, esa observación, encuentran lo que tienen que encontrar y la postura es, como tiene que ser, verdaderamente dura. Con lo de la oposición, perdona, Esther, con lo de la oposición hay una cuestión que es muy importante. No, si perdonas a Esther, perdonará del todo. Vale, iba a meter 5 segundos de morcilla. Nathan Sharansky, que era un mítico disidente soviético, él decía que lo fundamental, lo más importante que la política es que los disidentes tengan visibilidad, precisamente para que no les metan en celdas tapiadas. La gente no sé si sabe lo que es una celda tapiada. Sí, yo entiendo perfectamente, pero creía era una morcilla. Creía que ibas a replicar a la ingenuidad pasmosa de Marta Robles. No, eso no si no le replicas tú, ya le replicaré yo. Es muy importante, por ejemplo,
esto más ingenua que un cubo, que no quede el malentendido, que el malentendido no quede entre nosotros. Ingenua más que un cubo. ¿Tú crees que más que un cubo? Yo creo, ¿verdaderamente crees que está actuando con mala fe Trinidad Jiménez? No, con mala fe está no. actuando con mala fe y ella dice, los cubanos están mal, pero voy a hacer esto ahora mismo en No, Europa, con mala fe a ver no. si Esa nos política marchamos. Con mala fe no, está Hombre, actuando, para esta no, empezar, no. que Pero no. esa es suya, Marta, esa política. En fin, Pero bueno, Una esa política cosa- me da igual que sea del gobierno español. ¿Tú vas a pensar Evidentemente- que lo que quieren es machacar a los cubanos? Bueno, pero si los cubanos le están diciendo que le están machacando, los disidentes. Vamos a ver, evidentemente Trinidad Jiménez no ha llegado ayer al ministerio y ya lleva una posición única, diferente, en fin, ha continuado la línea de Exactamente, Moratinos, la misma que había. evidentemente. Es que yo creo que esta noticia se está dando muy mal. Yo oí a Carlos clarificarlo. Aquí no ha habido un cambio de posición común de la Unión Europea, ninguno. Es más, textualmente se dijo que no se rompía, que no se variaba la posición común. Aquí se manda un observador Exacto. a ver qué es lo que pasa No, por no ahí. se manda, no se manda un observador. Esther, si lo quieres que lo contemos bien, lo contamos bien. Bueno, se puede contar mejor, aquí evidentemente. ha habido una actitud que es, el gobierno español llega a la Unión Europea y trata de decir, ya lo intentó Moratinos mucho tiempo, decir, donde he dicho digo, ahora quiero decir Diego. Exactamente. Y los europeos, que son gente seria en general, sobre todo efectivamente los suecos y los checos, que mandan narices, dicen, explícamelo muy bien, Trinidad Jiménez, ministra española, porque no estoy por comprarte esta mercancía así fácilmente. Y hay un ímprobo esfuerzo de España por conseguir suavizar la posición. Y entonces Pero lo que hacen los países europeos es decir, bueno, como España lo pide, como España siempre ha sido la promotora, la que ha liderado las posiciones, la que tiene un observatorio privilegiado para establecer ese tipo de relaciones, vamos a darle un pequeño voto de confianza y vamos a ver si conseguimos efectivamente cambiar esta posición poco a poco, que es lo que hace siempre Europa, porque Europa, es decir, las instituciones europeas nunca hacen cosas, digamos... Sin pensar. y sobre todo... Bueno, pues efectivamente, y no mandan a Aston a Cuba. Dicen que vengan aquí los cubanos y que nos lo evidentemente, expliquen. tú lo has explicado bien y es así como es, como tú lo acabas de yo quería explicar. decirlo de la Yo visibilidad. simplemente pretendía, en fin, hacer una cosa muy breve, una síntesis. Pero bueno, dando por hecho que no hay un cambio de la posición común europea. Sí hay un cambio, Bueno, hay el cambio de cambiar. Que eso es lo importante. Sí, pero es que yo sostengo lo contrario, que lo que hemos visto ayer no es un cambio de la posición común, es simplemente un vamos a esperar y vamos a ver y luego decidimos. Claro, a lo mejor ven y resulta Pero bueno, que yo creo esto que... no es lo importante. Yo creo que, por lo menos para mí lo trascendente y lo importante es lo que están diciendo nuestros otros invitados. Que es la posición del gobierno español tolerante con una dictadura terrible, que no solo no tiene a 100 y pico presos políticos en la cárcel, torturándolos, etcétera, etcétera. Es que todo el pueblo cubano, es que uno va a Cuba, los españoles nos sentimos muy cubanos y los cubanos muy españoles, y tú llegas allí y ves cómo está viviendo el pueblo cubano. Claro que pueden pasear por las calles, pero no son libres. Por lo tanto, en fin, es terrible. Pues eso es lo que quiero decirle a la ingenua de mi izquierda. Dicho esto, yo no estoy en de año acuerdo. y medio que va a tener Trinidad Jiménez, en fin, no sé, luego a lo mejor si gana las elecciones sigue siendo... Pero tú de verdad crees que Trinidad puede perjudicar Hombre, al pueblo que vamos a ver, yo no creo que ningún político por la noche se acueste y diga, a ver cómo voy a fastidiar a los del PP, Bueno, a ver cómo voy a fastidiar a hay los políticos cubanos. en el mundo, perdóname, Sí, pero yo creo mira. que Chávez hay muchas veces que se levanta y Bueno, sí, la maldad existe, pero Sí. yo no creo que este sea el caso. O sea, Trinidad Jiménez evidentemente nos ha costado esta noche, ha dicho, voy a ver cómo fastidiar al pueblo cubano. No, intentará lo que ella sostiene. Pero es que los políticos se equivocan y a mí me parece un error darle el mínimo oxígeno a esos dos dictadores terribles, terroríficos, que tienen sometido a su pueblo a unas condiciones de esclavitud, porque son pero es que a lo esclavos, mejor van a no la son Unión Europea y hacen lo ciudadanos. contrario. No son ciudadanos. No, ahí Por lo doblemente tanto, ingenua, Marta Pero Robles. es que además, ojo, cuando decía lo de la visibilidad, no era porque se me fuera la cabeza al plano abstracto que le pone tan enfermo a Luis Herrero. Es que lo que de verdad preocupa a los disidentes, lo que pone nerviosa a la diplomacia española, es que los disidentes allí tengan relaciones directas, es decir, las famosas invitaciones a la embajada. ¿Por qué son tan importantes? Porque los disidentes es la única manera que tienen de construirse una personalidad política, que plantear una manera de presentarse como alternativa y una manera de que el gobierno empiece a reconocerlos hasta en los hechos. Y eso era una cosa tan obvia y que llenaba tanto a los disidentes que los desplantes que hacía la embajada cubana a la embajada española en Cuba, a los disidentes, a ellos los machacaban. Es que eso me lo contaban a mí, les dolía mucho. Decían, nos tratan como apestados. Y la baza fundamental del gobierno cubano es esta.